Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy voy a seguir hablando de lo mismo, que son temas como de nación, temas relacionados con lo que está sucediendo, porque creo que todos estamos pidiendo a gritos una solución a esto que está sucediendo en el país. Bueno, y cuando pensaba yo, bueno, ¿cómo podemos orientar esta charla de cómo salir de esta crisis? Estoy a la par leyendo todo el tema de los avivamientos, ¿no? Y es cuando uno se da cuenta que cuando las familias y la sociedad se alejan de la obediencia a los principios bíblicos, pues todo se sale de control. Eso es realmente lo que está pasando, que nos alejamos de los principios bíblicos. Y esto le pasa tanto a las familias como a naciones enteras. Y lo que está sucediendo en Colombia, pues es el fruto de esto, pero también de asuntos ancestrales no resueltos, cosas que llevan ahí siglos. Y cuando uno se da cuenta es que los que quieren destruir a Colombia realmente han podido avanzar, porque estaba el caldo de cultivo perfecto para eso. Pero aún Colombia tiene un remanente, y tiene un remanente poderoso, un remanente que se ha despertado, un remanente que ha ido a clamar, que ha ayunado, y eso a mí me emociona profundamente, y eso es en lo cual yo tengo puesta mi esperanza, que en Colombia hay un remanente, hay un pueblo que ama a Dios y que cumple con sus preceptos, con todos sus mandamientos. Entonces nos enfrentamos en Colombia a una crisis social pues muy profunda, eso es indudable, temas de desempleo que también se agravaron con la pandemia, pero de antes, madresolterismo, delincuencia, vandalismo, y estas personas que están detrás de esto, que ya hemos hablado de quiénes son, ofrecen una solución que está realmente basada en destruir. Ellos utilizan una palabra que se llama deconstruir todo lo que existe. Y tan es así que se toman el trabajo de derribar los monumentos, de derribar las estatuas, ¿no? Es como un tema como están tratando de comunicar algo, ¿no? Que quieren deconstruir todo. Pero el asunto es que también están atacando al ciudadano de bien y quieren hacer quebrar al empresario. Y hay un tema fuerte de resentimiento social, de amargura, y eso ha quedado muy claro en lo que está pasando en Cali, ese enfrentamiento que ocurrió esta semana. Y lo peor de todo es que los medios de comunicación están mintiendo y confunden para hacer ver a lo bueno como malo y viceversa. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, esta palabra es para aquellos que han comenzado a confundir al pueblo y han comenzado a hacer ver a los que son buenos como si fueran malos y a los que se están portando mal como si fueran unas pobres víctimas. Y esto lo estamos viendo. Entonces, también vemos que todo esto está alimentado con brujería. Y en el caso de Cali es realmente preocupante, porque uno se pone a mirar que el alcalde es un seguidor de Changó, que es esta famosa brujería cubana. Sabemos que él estudió en Cuba medicina. Entonces, vemos que también esto está alimentado por esos espíritus de brujería que ya han hecho estragos en Cuba y en Venezuela. Y lo quieren traer para acá. Pero entonces, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? En que Dios propone una solución radicalmente distinta. Y tenemos que volver a su diseño original. De ninguna manera podemos escuchar otras voces. Y sobre todo esas personas que quieren borrar a Dios de todas partes. Entonces yo invito al pueblo cristiano que no escuche en esto, sino la palabra de Dios y los principios de diseño de Dios. Porque hay muchas personas que son, si bien se hacen llamar cristianas, que han confesado a Jesús como su Salvador, todavía tienen muchos pensamientos que vienen del mundo. Entonces la invitación es a que comencemos
a entender realmente cuáles son los rudimentos cristianos y seamos totalmente cristianos, no que tengamos un pie en el mundo y otro pie en el cristianismo. Entonces, para poder hablar de este tema me he basado, como siempre, mucho en el caso de Inglaterra y les voy a mostrar cómo Inglaterra realmente partió de una situación espantosa, ¿sí? Y que llegó a ser una nación muy gloriosa, gracias a que logró poner de nuevo todos los rudimentos, todo lo que son los principios de Dios en la nación de nuevo. Lo hizo a través de reformadores y de avivamientos, que es lo que nosotros necesitamos. Esto toma tiempo, pero con ayuda de Dios podemos tener victorias tempranas, ¿sí? Yo les expliqué la semana pasada cuáles son los principios bíblicos del gobierno civil y cómo es que nosotros no le podemos pedir al Estado que solucione todo, porque no le corresponde, no es la jurisdicción. Existen otras jurisdicciones y si nosotros pretendemos que el Estado lo haga todo, el Estado se va a volver un Estado que abusa de su poder, ¿sí? Entonces tenemos además también aquí al individuo, que de eso vamos a hablar hoy. Tenemos a la familia, tenemos la Iglesia de Cristo, que es toda la comunidad de creyentes, asociaciones civiles, y todos este tipo de jurisdicciones tienen mucho que ver con la solución del problema. Entonces, de eso voy a hablar mucho hoy. Y voy a empezar entonces por el tema de los papás. ¿Y dónde están los papás? Porque cuando ustedes ven todo eso que está sucediendo en este momento en Cali, en Bogotá, uno dice, son un montón de peladitos. Y creo que no existe un solo adulto que en este momento no se esté preguntando, ¿y dónde están los papás de esos muchachos? ¿Sí? Cuando yo era joven, en Cali, me acuerdo que nos tocó toda esa época del narcotráfico, toda esa época de la constituyente, y en esa época hubo muchos bombardeos, o sea, ponían bombas incluso en sitios estratégicos, y yo me acuerdo tanto de estar totalmente arreglada para salir, y mi papá me decía, usted no sale, así con esa firmeza que él tenía. Y en ese momento de pronto no lo entendí, y me pudo haber dado mucha piedra, pero en este momento pienso que eso era lo que tocaba hacer. Y no entiendo por qué los papás no se están poniendo los pantalones y están impidiendo que los jóvenes salgan de sus casas, sobre todo cuando sabemos que hay enfrentamientos, por ejemplo, con el SMAT. Entonces yo veo mamás que le echan la culpa de la muerte de su hijo al gobierno y al SMAT. Y yo pregunto, mamá, ¿y tú por qué dejaste salir a tu hijo si había manifestaciones y sabías que la gente está armada en ambos bandos? ¿Por qué dejas salir a tu hijo? Mis papás a mí no me dejaban salir cuando sabían que había enfrentamientos y me enseñaron a tener respeto por ese tipo de temas y a tener mucha precaución. Sí, entonces nos hemos enterado además que hay pelados que como no han salido en todo el año por la pandemia, entonces ahora lo cogieron de plan, a irse a emborrachar y a drogar con los amigos a las manifestaciones. Papá, mamá, ¿dónde están? ¿Sí? Para ocuparse de estos jóvenes, ¿sí? Entonces tenemos que tomarnos en serio nuestro rol como papás si de verdad queremos una patria distinta y dejar siempre de echarle la culpa al Estado por todo cuando realmente la culpa empezó por las mismas familias. Familias que no saben ni dónde está el muchacho, ni saben a qué horas llega, ni saben en qué anda. Y mi pregunta es, si a ti no te importan tus hijos, entonces ¿a ti qué te importa? ¿Te importa algo en esta vida? Esa es una pregunta fuerte. Mi mamá siempre estaba pendiente de mi hora de llegada y en qué estado llegaba yo. Entonces dice uno, ¿a ti te parece normal que tu hijo se emborrache? ¿Te parece normal que tu hijo consuma sustancias? No, no es normal ni está bien, ¿sí? Y tampoco le creas a todas las escuelas de crianza que dicen cómo es que tenemos que criar a los hijos. Más bien créele a Dios, porque Dios conoce perfectamente el corazón del hombre y Él tiene muchas ideas de cómo hay que criar a los hijos. Y hay una cosa importante y es que los jóvenes no terminan de formar su corteza prefrontal hasta los 21 o 25 años. Esto es un tema biológico lo que les estoy diciendo. ¿Eso qué quiere decir? La corteza prefrontal es responsable de que yo pueda tomar buenas decisiones entendiendo cuáles como las consecuencias en el largo plazo de lo que yo estoy haciendo. Entonces, pensar que un joven sabe lo que está haciendo, un joven por debajo de los 21 años, es uno no conocer lo que es la biología y lo que es la psicología de los jóvenes. Entonces, si no lo sabías, te lo cuento. Entonces, hay muchas presiones para que los jóvenes puedan votar desde los 16 años y yo digo, esto es básicamente parte del caos.
Lo que quieren es que personas que no tienen el discernimiento tomen decisiones para todo el país. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ve que desde chiquitos están todo el tiempo alimentándose de tablets, alimentándose de televisión, y uno no ve a unos papás realmente poniéndose los pantalones y poniendo reglas claras en la casa. Y no se dan cuenta que sus hijos se comienzan a volver cada vez más rebeldes, cada vez más irreverentes, más ofensivos, y no ven una correlación entre una cosa y la otra. Siéntate papá y mamá un día a ver lo que los chicos están viendo y creo que vas a entender de dónde viene la rebeldía. Pero muchas personas no lo ven. Entonces los invito a que lo veamos. Y lo que les comentaba anteriormente, hay que pasar tiempo con los hijos, hay que hablarles de política, hay que hablarles de cosmovisión bíblica, cómo se pueden resolver todos los problemas de la sociedad a la luz de la palabra, ¿sí? Y si no tengo papá en una familia, pues existe familia extendida. O sea, nuestros sobrinos también son nuestra responsabilidad, nuestros nietos son nuestra responsabilidad. Y si tampoco existe familia extendida, pues existe una iglesia. Y la iglesia también tiene que hacerse cargo de este problema que está aquí. No sé si ustedes han visto videos de muchachos que muy orgullosos diciendo que le llenaron a la mamá la nevera de comida. Y la mamá felicitándolos. Pero fue porque saquearon un supermercado. O pelados diciendo, oigan Pereira, y decían que yo no era capaz de hacer nada, que yo no iba a lograr nada en la vida. Mira mamá, estoy bloqueando Pereira. Y uno dice, wow, ¿dónde está la mamá de ese muchacho y qué le enseñó? Y es que esto viene de atrás, viene de atrás. O sea, esto se perdió hace no una generación, yo creo que hace 2. Entonces tenemos que comenzar a poner orden en la casa, comenzar a ser amorosos, pero también firmes, porque eso depende del futuro de la nación. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es lo que Dios nos pide como padres. Si hay algo por lo cual nos van a hacer rendir cuentas cuando muramos y nos encontremos con el Señor, es ¿y tú qué hiciste con los hijos que yo te di? No te va a preguntar ¿y cuánta plata conseguiste? ¿Y qué tan famoso te volviste? ¿Y qué tan poderoso? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. El que asalta a su madre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. Y sí, los muchachos vienen desde niños con un espíritu de rebeldía. Y es nuestro deber como padres irles moldeando el temperamento a nuestros hijos para que ya cuando sean cada vez más grandes puedan ir formando ese carácter cristiano. Y como les decía, se hace con amor y con firmeza. Entonces, ese es el primer principio. Entonces, el tema de restaurar las familias y que los papás realmente hagan lo que les corresponde. Ahora, el segundo principio. No se puede todo regalado. Les explicaba que realmente un cristiano no puede protestar pidiéndole al gobierno que cada vez asuma más cosas y que dé, por ejemplo, un mínimo vital y que comience cada vez a dar más cosas, que la universidad es trato 1, 2 y 3, que Ojo, porque no estoy diciendo que si hay un tema de becas por meritocracia y rendimiento académico, eso es otra cosa, ¿sí? Pero que todo el mundo por la derecha, sin tener que hacer ningún esfuerzo, eso no es bíblico. Recuerden cuál es el trabajo del Estado. Castigar al malhechor, administrar justicia. No es educación gratis, salud gratis, todo gratis. No es eso. Y también lo que yo les decía en la enseñanza pasada es que entre menos autogobierno hay, o sea, entre menos cada uno se ocupa de sus cosas, se requiere más gobierno civil, ¿sí? Y esto puede llevar al extremo, al despotismo y finalmente la falta de libertad para todos nosotros. Y esta no es la voluntad de Dios. Por eso es que cada uno se tiene que encargar de sí mismo, de su familia, de la iglesia, así como también asociaciones civiles, y nos tenemos que encargar de quienes no pueden trabajar, ¿sí? El huérfano, la viuda, esto es un deber que está en la Biblia. Entonces, creemos que la misericordia cristiana consiste en darle a los que son menos favorecidos todo lo que pidan, y esto es un error garrafal. Nosotros tenemos que primero investigar las causas de la pobreza de cada cual y ayudarle a que vea su propio pecado,
porque se puede tratar de que están en la ruina por su propio pecado y llevarlos a que ellos puedan llegar a un arrepentimiento ante Dios, ¿sí? Esto cuando la persona está en capacidad de valerse por sí misma, ¿sí? Tenemos que llevarlo a ese punto. No existe nada más nefasto que un mínimo vital o los subsidios, porque crean un conformismo y una cultura de no hacer nada y abren la puerta al ocio y luego al pecado. Una persona que no tiene oficio se busca oficio haciendo maldades. ¿Qué piensan las personas que sí se levantan todas las mañanas temprano y van a trabajar? Cuando ven a una persona que recibe un subsidio por no hacer nada y que se gana lo mismo que ellos. ¿Qué incentivos estamos creando para una patria próspera? Absolutamente ninguno, ¿sí? Entonces, creo que alguna vez hubo un misionero que fue a África y entonces les decían, todos le pedían plata y les pedían que les ayudaran y él les dijo, no, pero ¿tú qué vas a aportar? Él decía, es que yo no tengo nada que dar. Y le dijo, entonces córtate tu mano y dámela. ¿Cómo? Ah, no es que no tenías nada que aportar. Por lo menos tienes un par de manos, entonces a trabajar. Entonces, tenemos que dignificar a las personas, porque el trabajo nos dignifica, ¿sí? Si nosotros le damos todo regalado a las personas, les estamos enviando un mensaje de que eres tan inútil que ni siquiera puedes valerte por ti mismo y conseguir algo de sustento para tus hijos. Estamos yendo en contra de la dignidad de las personas. Imagínense si esto sucede durante generaciones, un hijo viendo que sus papás nunca trabajan, que nunca consiguen su propio sustento, sino que estiran la mano. ¿Qué está pensando él? Que conseguir dinero es imposible con tu propio esfuerzo, que siempre es el Estado el que te debe dar todo. Y eso es nefasto para la construcción de nación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues enseñarle a estas personas a encontrar sus dones y talentos, su propósito y a trabajar en excelencia en ese propósito que tienen, ¿sí? Así como ayudarles a tener un plan de progreso personal. Bueno, listo, entonces vamos a salir de la pobreza. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar, a enviar hojas de vida o nos vamos a inventar un negocio al mes. ¿Cómo vas con eso? Y si pide un dinero semilla para ese negocio, ¿y cómo lo invertiste? Y vamos a mirar. Hay que llevarlos a un plan de progreso personal. Porque también nosotros vemos que se forma el carácter a través del servicio o a través del trabajo, ¿sí? Entonces también es nuestro deber, si tenemos personas al lado, irles ayudando a que entiendan estos principios bíblicos de trabajo y de excelencia, ¿sí? Derrotar en Colombia el ya pa' qué. Ese ya pa' qué hace que la gente no quiera hacer nada. Ven, pero hagamos este negocio. No, si eso fracasamos siempre. ¿Eso para qué? Eso igual nos va a ir mal. Tenemos que derrotar el ya pa' qué. De verdad que eso es un tema cultural. Y a enseñar habilidades. De hecho, la semana pasada le di un curso a 50 personas de cómo sembrar sus propios alimentos en Soacha, en San Cristóbal Sur. Fue muy bonito. Entonces, Cindy Jacobs, por ahí está circulando una profecía que dice que Colombia va a ser el país que va a derrotar la pobreza y que por eso es que está tan atacada en este momento. Entonces, recordemos que no existe absolutamente nada gratis. Cuando decimos que hay universidad gratis, realmente la pagamos los contribuyentes y muchas veces la pagamos a costos mucho más altos que una universidad privada. Entonces, es algo que tenemos que comenzar a decir, que es que no hay nada gratis. Siempre alguien lo pagó. Y cuando es algo que es del Estado, es público, lo pagamos a un precio mucho más alto que precios de mercado, por las ineficiencias típicas del Estado. ¿Y qué dice Dios sobre esto de que no se puede dar todo regalado? Escuchemos esto. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cada persona tiene esa grandeza del Espíritu de Dios que ha puesto en él y que tiene la capacidad de salir adelante. O sea, no pueden existir mendigos, no puede existir gente que estire la mano y espere un subsidio, porque tiene el Espíritu de Dios adentro. Le podemos poner un poquito de oxígeno para que salga adelante, un empujoncito, pero no se puede quedar ahí. Miremos qué dice Segunda de Tesalonicenses. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar.
Y cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y otro más, como para que nos quede claro lo que opina Dios sobre esto: cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea que Dios no está a favor de este tema de los subsidios. Y ya para ir cerrando, hablemos de que necesitamos definitivamente un avivamiento. Y eso es lo que hemos venido pidiendo. Porque tristemente el ser humano, desde el momento de Pentecostés, que fue esa gran encuentro con el Espíritu Santo, ha sido necesario periódicamente hacer como esta renovación, ¿sí?, en la población, porque se va perdiendo el fuego rápidamente. Y entonces vemos que es necesario hacer una intercesión para pedir el avivamiento. Entonces, si algo que les puedo pedir en oración es que se encarguen de pedir el avivamiento para Colombia y para la nación en general y para las demás naciones, ¿sí? No solamente para Colombia, porque la idea es que todos estemos bien. Les quisiera contar que existe la historia de los moravos que estuvieron con el conde Zinzendorf durante 100 años, orando sin parar las 24 horas. Y ellos estaban ubicados en Sajonia, en Alemania. Y esto generó avivamientos a nivel mundial a finales de 1700 y comienzos de 1800. O sea, esa oración por el avivamiento tuvo una respuesta maravillosa. Y fue, por ejemplo, John Wesley, uno de los que recibió la posta del avivamiento, el padre del metodismo en Inglaterra, y fue uno de los encargados de cambiar la historia de Inglaterra. Yo ya les he hablado mucho de Inglaterra. Les he contado cómo Inglaterra en el siglo XVIII y XIX estaba en extrema pobreza, una degradación moral a más no poder. Era la era de la ginebra, la gente vivía borracha, vendían a los hijos para tener más ginebra. El 75% de los niños sobrevivía a los 5 años, los demás se morían. Perdón, al revés. O sea, el 75% de los niños no sobrevivían. Se morían de muchas cosas, pero era increíble que los mismos padres los lastimaban para que se vieran más miserables y la gente les diera más limosna para poder comprar ginebra. Esa era Inglaterra. Pero fue gracias a personas como John Wesley, con su avivamiento, que lograron cambiar el país y finalmente todo el imperio británico. Entonces, esto es posible. ¿Pero qué se necesita? Se necesita un arrepentimiento genuino del pecado, pero también perdonarse como nación y sanidad interior. Y yo sí que veo aquí un tema en Colombia, porque cuando tú ves lo que está detrás de lo que pasa, esa lucha de clases, es una amargura, es un resentimiento ancestral del indígena contra el español, pero también ese tema de las clases sociales. Cuando uno ve lo que sucedió en Cali, es que ricos, de todo, y es una rabia, un odio. Ahí hay que hacer una sanidad interior, pero también una sanidad para el territorio, para la nación, ¿sí? Pero también vemos temas como el abandono de los hijos, la brujería, todo eso ha contaminado el territorio nacional. Entonces se necesita un avivamiento con formatos frescos, diferentes, salir de las iglesias, ir a las calles, buscar dónde están los pecadores, hacer adoración pública, orar por la policía, por las personas que aparecen en la calle y por aquel que nunca iría a una iglesia, jamás iría. Entonces tenemos que salir y comenzar a pastorear a las personas más necesitadas, dejarlas sembradas en las iglesias locales donde se hagan estos eventos. Comenzar a hacer el discipulado y enseñarles todos estos principios que hemos venido aprendiendo en estos devocionales. Pero también que la guerra espiritual, es que estamos hablando de brujería pura y dura, la que está sucediendo en el territorio nacional. No sé si sabían el tema de Changó, lo que les conté de lo que está detrás de Cali, es una consagración a Changó, que es un espíritu de muerte, de sangre, de violencia, de rebeldía. A eso consagraron, empezando por el alcalde, el territorio nacional, el territorio de Cali, empezando por ahí.
Entonces, guerra espiritual muy fuerte contra estas potestades, pero también la obra social es necesaria, mediante comedores, guarderías para niños, apoyo a la mujer con embarazo en crisis, el emprendimiento, el entrenamiento en oficios puntuales que pueden sacar a la gente de la pobreza, internados para aquellos que realmente no tienen una familia, albergues y todo lo que tiene que ver con producción agrícola para que no tengamos un problema de hambre. Entonces, para poder tener un avivamiento se necesita arrepentimiento. Y siempre hemos hablado de esto con Segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta es la clave. La humillación ante Dios, humillarse ante Dios, arrepentirse del pecado, volverse a comprometer realmente con Dios. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces, esto es muy importante, el tema de la sanidad interior, porque es que las protestas capitalizaron el odio, la amargura, el resentimiento, todo eso, esa lucha de pobres versus ricos, derecha versus izquierda, todo eso es lo mismo. Que dice en 2 Corintios 2:10, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Aquí vemos que un corazón con resentimiento y amargura básicamente le está dando derechos legales a Satanás para que actúe en su vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vencer esa amargura, ese resentimiento y llevar a las personas a que entiendan esto. Y también, obviamente, tenemos que hacer la obra social. ¿Y la obra social dónde está? Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Entonces, esto es lo que está soportando lo que dice la obra social, que la tenemos que hacer. Bueno, pero también, ¿qué estamos viendo acá? Que aún en la iglesia cristiana uno ve personas, cristianos, que están a favor del paro y de las manifestaciones e incluso el uso de la violencia. Y yo digo, ¿cómo podemos estar a favor del paro si es que ya llevamos un año en paro por la pandemia? Y entonces vemos que es que son personas que no están estudiando historia, no conocen la economía bíblica, cómo es que debe funcionar un país para que todo esté en orden en un país. No funciona a punta de protestas violentas, destruyendo la infraestructura de un país y no dejando que la gente trabaje. Así todos nos vamos a ir para el hueco, pero afortunadamente Dios tendrá misericordia de Colombia y nos va a sacar de esta. Y uno comienza a preguntarse, ¿por qué vemos cristianos que tienen una mente con socialismo? Si el socialismo es totalmente contrario a lo que dicen las enseñanzas bíblicas. Y también me sorprende la ingenuidad de muchas personas que se creen todos los cuentos de los medios de comunicación y de la narrativa socialista. Y uno definitivamente ahí ve los velos. Yo veo velos ahí. Vemos personas que también están actuando más en su carne que en su espíritu. Se necesita mayor madurez, comenzando por el pueblo de Cristo. Que conozcamos realmente la cosmovisión bíblica, que no nos metan las manos a la boca, que enseñemos estos principios de gobierno civil, qué es lo que se espera de un gobierno, qué es lo que se espera de todas las esferas de la sociedad, y que pasemos de la queja a la acción. Veo mucho cristiano quejándose, pero tampoco propone nada, ni inicia ningún proceso. Entonces hay que renovar la manera de pensar, y eso lo vemos acá. Bueno, acá está. Creo que no tengo el de la renovación. Ah, sí. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero veo que estamos sufriendo porque no tenemos un corazón enseñable. Uno les dice, venga, pero usted ya hizo una investigación sobre lo que dice la Biblia sobre el gobierno civil. No, pero es que no sé qué. Dice, y tú eres cristiano, ¿cierto? Sí, pero es que no lo tomes personal. No, es que te estoy diciendo que vayas a la palabra e investigues eso.
No tenemos un corazón enseñable. Por eso es que muchas personas piensan que el trabajo se tiene que hacer es con los jóvenes, porque las personas que ya pasamos de cierta edad no somos enseñables. Y yo me niego a pensar eso, me niego a pensar eso. Miremos lo que dice que de los odres viejos y odres nuevos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces tenemos que ser odres nuevos, dejar esa manera de pensar que nos enseñaron en muchos casos en las universidades, incluso en algunas familias. Y todo ese discurso, toda esa narrativa socialista, hay que dejarla. O sea, eso no es bíblico. Y se los digo, o sea, y tenemos que hacer una enseñanza solamente sobre ese tema. Pero son tantos temas que quiero cubrir que esperemos que la vida me alcance. Entonces tenemos que pedirle a Dios en oración que le quite los velos, empezando por la iglesia, por los jóvenes de la iglesia, por los ya mayorcitos de la iglesia, que quite los velos, porque también esos velos son parte de la brujería que han hecho sobre el territorio. No sé si se han dado cuenta que usan como humo y soplan. Y es como un espíritu de entenebrecimiento que uno dice, pero ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no ven lo que es tan claro? ¿Por qué no ven realmente el juego que están haciendo sobre Colombia con esos paros? ¿Por qué no lo ven? No lo ven. No lo ven y repiten como un loro lo que dicen los medios de comunicación que están a favor de las protestas. Lo repiten, pero no lo disciernen ni un instante. Y uno les habla y les habla y les habla y no entienden. Entonces, para eso está este versículo. Adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Hay de los que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Por tanto, así dice el Señor Omnipotente, estoy contra tus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros, pero yo los liberaré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de estos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor, porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras, sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta de su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. Entonces, esa es la invitación. La invitación es a que oremos con poder. Oremos con poder y que realmente llevemos a cabo la gran comisión. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Discípulos, bautizarlos y enseñarles todo lo que hemos venido hablando en estas charlas de cosmovisión bíblica y otros tantos temas que se han tocado. Y de esa manera lograremos transformar cada persona, cada familia y finalmente la nación como un todo, con el poder del Espíritu Santo y la verdad. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Entonces, si queremos salir de este atolladero, esto es lo que tenemos que hacer. Aplicar la gran comisión. Mateo 28, 18. Bueno, entonces voy a orar ya para despedirme. Bueno, Señor, gracias por este tiempo con la iglesia, Señor, de poder pensar en la manera de salir adelante, Señor, y siempre, lo que siempre llega a mi mente, Señor, y a mi corazón, es la gran comisión, Señor, que se necesita que hagamos la tarea bien hecha, Señor. Señor, yo te pido que el día de hoy despiertes a tu iglesia, Señor, que despiertes propósitos, que despiertes avivadores, Señor, de todas las edades, personas que quieran ir a rescatar a las personas, a las calles, que quieran ir a hablar de tu poder, Señor, que quieran ir a darle una esperanza
a esos jóvenes perdidos, Señor, pero que también tengan ese corazón para discipular y enseñar todo lo que tú has mandado, Señor. Señor, te pido que le des sabiduría, inteligencia, como los 10 sabios de Babilonia al presidente Duque y al gabinete, Señor. Que le des firmeza. Señor, que seas tú dándole consejo directamente, tu Espíritu Santo, Señor, para que tome buenas decisiones y no se deje presionar por quienes quieren el mal de este país, Señor. No lo permitas, Señor. Aquí está tu remanente, Señor. Y yo te pido que sigas despertando cada vez a más personas para que estén en ayuno, en intercesión, Señor, y en guerra espiritual contra estas potestades que quieren apoderarse del territorio nacional. Pero sabemos que aquí está tu remanente, Señor, y que tú no lo vas a permitir. Señor, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios que tiene grandes planes de prosperidad, Señor, para Colombia. Que Colombia será esa luz, ese faro, Señor, para las naciones. Entonces te pido, Señor, que despiertes a la iglesia y que todos hagamos el trabajo que tú nos has puesto, Señor, y que lo hagamos en excelencia, Señor, con poder, con autoridad, con denuedo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.